El acuerdo de Bucareli subordina o condena a México a la sujeción a Estados Unidos para la eternidad. ¿Falso o verdadero? Falso, completamente falso. ¿Es verdadera entrega del petróleo mexicano a los Estados Unidos? ¿Fue verdad parcialmente o qué? ¿Qué pasó con los tratados de Bucareli? Bueno, la entrega del petróleo mexicano a los Estados Unidos a partir del Tratado de Bucareli es completamente falsa. Lo que sí es parcialmente cierto es que a partir de ellos no se aplicaba retroactividad de un principio constitucional que ahorita vamos a abordarlo. Sin embargo, es falso que con el Tratado de Bucareli y este acuerdo secreto del que tanto se habla en los medios de comunicación y que dos, tres analistas charlatanes por ahí dicen en Facebook y en YouTube que son macabros acuerdos y que gracias a ellos Estados Unidos tiene sujeto a México, amigos, amigas, es completamente falso y ahorita vamos a ver de qué se tratan los acuerdos de Bucareli, en qué consisten y cuál es su alcance. Para ello, también quiero dar la bienvenida al doctor Isaac de Paz. Mira, doy una introducción y luego nos vamos de lleno a desmenuzar poco a poco con los conceptos más importantes. ¿Qué es esto del Tratado de Bucareli? Si es tratado, si es acuerdo, si es convenio o qué, o si solamente quedó en una declaración de principios. Miren, amigos, amigas, ustedes que nos están escuchando, cuando hablamos de los tratados de Bucareli, lo primero que tendríamos que preguntarnos es de qué se tratan, en qué consisten. Y básicamente es una búsqueda por parte del gobierno de Álvaro Obregón del reconocimiento oficial a su gobierno por parte de Estados Unidos para evitar dos cosas. Uno, que Estados Unidos invadiera México a raíz de que no se le reconociera a Álvaro Obregón, si este fuera el caso. Dos, que en este México bronco, en este México convulso, en el que habíamos pasado por una guerra civil larguísima, la guerra civil es la Revolución Mexicana, que nos han vendido en la narrativa histórica como algo glorioso, y en donde nos ocultan que es una guerra fratricida, en donde se mataban todos contra todos. Bueno, pues muchos de estos iban a Estados Unidos, cruzaban la frontera, como allá está permitido, al amparo de la segunda enmienda constitucional, comprar armas, prácticamente se regresaban cargados de armas, y eso en el terreno mexicano podía hacer la diferencia con respecto a quién tomaba una ciudad, quién tomaba una ruta, quién tomaba unas vías de tren, unos palacios municipales y quién accedía al gobierno. Entonces, Álvaro Obregón necesitaba el reconocimiento oficial de Estados Unidos para que el gobierno de Estados Unidos, decía yo, no invadiera México o no se decantara por algún grupo revolucionario que no hubiera quedado en buenos términos con el presidente Álvaro Obregón para que no lo derrocaran. A cambio, México se comprometía a pagar a los estadounidenses, uno, por los daños causados a los estadounidenses desde 1868, esa era una mesa, y luego otra comisión que se iba a comprometer a revisar los daños causados durante la Revolución Mexicana a los estadounidenses o a sus propiedades. Y en segundo lugar, algo que les importaba muchísimo al gobierno estadounidense era el tema de que en esta Revolución Mexicana se metieron principios socialistas. Uno en el tema de la educación gratuita para todo el mundo, el tema de la separación iglesia-estado, la laicidad. Otro muy importante, amigos y amigas, el tema de la soberanía sobre los recursos energéticos. Estados Unidos rechazaba el artículo 27 constitucional y su retroactividad, el cual a la letra decía que la propiedad de las tierras y las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional correspondía originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Pero ojo, el gobierno de Álvaro Obregón tenía que comprometerse a que la Constitución no se aplicaría de manera retroactiva para que no afectara la explotación petrolera de las empresas estadounidenses que habían invertido previo a 1917. Dicho de otra manera, en términos muy sencillos, decía Estados Unidos, oye, nosotros llegamos a invertir en el petróleo antes de la Revolución Mexicana, antes de que la Constitución política surtiera efectos, y ahora que has hecho una constitución muy soberanista en la cual dices que los recursos del Estado y del subsuelo forman parte del Estado o de la nación mexicana y que no lo compartes con los particulares y menos con los extranjeros, pues prácticamente nos afectas y tenemos que echar para abajo eso, garantizando que tú decretes que esa constitución no tendría retroactividad y que quienes ya estábamos antes, pues nos deje seguir trabajando. En ese contexto, doctor Isaac, va mi primera pregunta.
Cuando hablamos del Tratado de Bucareli, ¿sí estamos hablando de un tratado o estamos hablando de un acuerdo o estamos hablando de una declaración de principios y todavía más leve, o de una declaración de intenciones? Bueno, en primer lugar, un tratado es un acuerdo bilateral o multilateral entre dos o más estados. Es un acuerdo formal, es un acuerdo que se pone en un documento y que legalmente es obligatorio, o sea, jurídicamente vinculante se le llama. Las convenciones son acuerdos más específicos de alguna manera, y las convenciones pueden ser también tratados o pactos, incluso pueden ser como en este caso lo fue la de Bucareli, una convención sobre reclamo de gastos de estos ciudadanos norteamericanos que aducían que se les causó un daño o se les podía causar un daño con las cláusulas de la Constitución. Hay otro tipo luego de acuerdos internacionales que se llaman protocolos y que, como lo estamos viendo ahí en pantalla, son acuerdos complementarios, son acuerdos que de alguna manera sirven para diseñar otros lineamientos de ese tratado. Y luego están las declaraciones que ya son, como lo que tú señalabas, los principios, o son meramente en donde los estados manifiestan ciertas aspiraciones políticas o legales. Los tratados de Bucareli fueron tratados propiamente porque fueron firmados precisamente en México en 1923, y sí hay mucha mitología, y la mitología se cierne en torno a los supuestos protocolos secretos, a las supuestas, a los acuerdos complementarios que supuestamente son secretos. Hay un sector de los historiadores que son secretos, pero eso y nada significa, pues, no significa mucho, porque los secretos obviamente que se les conocen, y también incluso se les conoce si realmente existen en esa secrecía. Yo creo que ateniéndonos a los hechos históricos y a lo que se conoce, se trató de un acuerdo internacional, como tú bien lo has mencionado, y también yo quisiera agregar que en ese contexto de la debilidad del gobierno de Álvaro Obregón, el gobierno precisamente mexicano en general llevaba pues ya unos años buscando la legitimidad internacional y no lo había logrado. De algún modo no tenía embajadores ni en Latinoamérica, en Europa tenía únicamente legaciones, es decir, personas encargadas de consultar con los países y de hacer algunos acuerdos. Por eso Estados Unidos muy férreamente le dice: no me vayas a aplicar el artículo 27 constitucional y protege a mis empresas petroleras. Y no así sucedió con las empresas petroleras británicas y con algunas otras empresas holandesas. Así que en este contexto, el Tratado de Bucareli pues surgió en ese 1923, precisamente va a cumplir 100 años, y pues yo concuerdo contigo que no necesariamente el Tratado de Bucareli desencadenó una sujeción tecnológica y una prohibición para México. Fueron otros factores, como más adelante lo veremos, los que tienen a México en un nivel de desarrollo científico y tecnológico pues atrasado en general. Muy bien, doctor Isaac. Sobre todo aclararle a la gente que cuando hablamos de un tratado internacional que se va a convertir en ley y en donde incluso podemos pensar en el Pacta Sunt Servanda, que obliga a su cumplimiento sin pretextos a las partes signatarias, en el caso de un tratado internacional que se va a convertir en ley, tiene que ser aprobado por los congresos de ambos países, cosa que pues en el caso del Tratado de Bucareli no sucedió y se queda con el nombre de tratado por una cuestión incluso de estilo de la época, del contexto histórico. Por ahí me comentan, por ahí comenta alguien que ahora resulta que todo lo que aprendieron sobre el Tratado de Bucareli pareciera que lo estamos echando a la basura o que está erróneo. Pues la verdad, amigos y amigas, si ustedes creen que gracias al Tratado de Bucareli estamos atrasados en tecnología o en investigación científica, o que gracias al Tratado de Bucareli todavía por la secrecía que esto implica, estamos sujetos a Estados Unidos,
por el Tratado de Bucareli, entonces sí es erróneo todo lo que creían y tienen que desterrarlo, echarlo a la basura, porque la cuestión mística, la cuestión de los misterios y de la secrecía, nada más lo hacen otras personas para apelar al morbo que ustedes tienen. Por eso aquí dos académicos, dos doctores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, estamos hablando, tratando de ser lo más honestos y lo más correctos posible con ustedes, justamente para quitar de su cabeza toda la mitología que se les ha sembrado en los medios de comunicación y en las redes sociales principalmente. Acuérdense que no todo lo que ustedes aprenden en las redes sociales es verídico y que es muy importante atender la fuente primaria. Miren, por ahí hay gente que dice, no, es que los tratados de Bucareli son secretos. No son secretos. Si ustedes le ponen en el Google tratados de Bucareli, los ven de inmediato en Wikipedia y se van a dar cuenta que no pasa de 15 artículos. Y ahí pueden ustedes, ahora sí, mi sugerencia es que complementen esto con el contexto histórico que sucedía en la época. ¿Qué piensas de esto que acabo de mencionar, doctor Isaac? En efecto, lo que incluso se conoce y consta como documento ante la ONU fue precisamente esos reportes de acuerdos que se llevan a cabo para hacer una serie de indemnizaciones por los daños causados. La fecha de esos daños supuestamente causados por ciudadanos norteamericanos eran mexicanos, pero eso tenía una limitación. Se remontan a 1868, desde la primera, la reformista de Juárez, porque ahí ya hubo ciertas afectaciones a intereses de ciudadanos norteamericanos. Y ante la ONU existen pues registrados estos reportes de los arbitrajes internacionales que ciudadanos en concreto de Estados Unidos reclamaron a México cantidades diversas en oro y se les pagó en oro por diversas, digamos, durante especialmente el periodo de la Revolución de 1910 a 1923. Y eso existe como un documento establecido en la ONU, fechado el 24 de abril de 1931. Así que no es como tú bien lo mencionas, algo secreto, simplemente la comisión que se deriva de esos acuerdos de Bucareli estableció como reparaciones del daño material a ciertos ciudadanos estadounidenses. Toda la mitología que se construye en torno a eso y que supuestamente hay protocolos facultativos secretos, bueno, pues se queda en eso, en mito, porque no hay algo concreto que nos permita objetivamente llegar a una conclusión en donde se establezca que México va a frenar su desarrollo, México va a adquirir únicamente productos tecnológicos estadounidenses, etcétera. Eso no existe para como mucha gente lo cree y por tanto uno no lo puede afirmar de esa manera. Se afirma y se estudia lo que se conoce, documento histórico y palpable, que incluso fue esta comisión de los arbitrajes, pues es un documento que entonces todo lo demás que se pueda decir, pues sí, se queda en eso, en una mitología de documentación que pues no sabemos quién la tiene, la va a revelar. Por tanto, es mejor atender a concreto a los reportes de esos arbitrajes que se derivaron de ese acuerdo.